Hace 66 millones de años, el telón de la era mesozoica comenzaba a descender lentamente, marcando los últimos actos del Cretácico tardío. El mundo, en ese entonces, era un escenario colosal donde caminaban criaturas de una escala casi mitológica. En la tierra firme, los tronos pertenecían a enormes terópodos y saurópodos que recorrían los continentes como monarcas ancestrales. Bajo la superficie marina, los mosasaurios, reptiles marinos de tamaño descomunal, se deslizaban entre las olas como sombras dominantes. Pero ni siquiera los cielos eran un refugio de menor grandeza. En lo alto, planeaban los asdárquidos, una estirpe de pterosaurios cuya magnitud y presencia marcaban el clímax de un linaje que parecía desafiar los límites del vuelo mismo. Pero la majestuosidad del Cretácico no solo se medía en la fuerza de sus depredadores terrestres o en la ferocidad de sus habitantes marinos. También se alzaba, inmensa, en el cielo. Este linaje de pterosaurios se distinguía por la elegancia desproporcionada de su forma, cuellos prolongados como columnas vivientes y extremidades alargadas que les daban una silueta casi surrealista. Dentro de esta noble estirpe, uno se alzó por encima del resto, tanto en leyenda como en tamaño: Quetzalcóatlus. Este coloso alado surcó los cielos de lo que hoy es América del Norte, y su magnificencia fue tal que recibió el nombre del dios serpiente emplumada de la tradición mexica. Muchos lo consideran el ser volador más grande que haya existido. Sin embargo, la supremacía de Quetzalcóatlus no fue indiscutida ni solitaria. En la misma franja de tiempo geológico, otro miembro de los asdárquidos se elevaba silenciosamente en otro rincón del mundo, acaso aún más colosal. Su nombre, Hatzegopteryx. Este titán alado salió a la luz por primera vez en la década de 1970, cuando un equipo de estudiantes descubrió dos fragmentos fósiles, parte del cráneo y el húmero, entre los sedimentos de Rumanía. Las dimensiones de estos restos eran tan inusitadas que, en un principio, los paleontólogos los interpretan como pertenecientes a un terópodo de gran tamaño. No fue sino al examinar con mayor detenimiento la morfología ósea que surgió la verdadera naturaleza del hallazgo. Se trataba de un pterosaurio de proporciones descomunales. A pesar de su tamaño extraordinario, el fósil permaneció en relativa oscuridad durante décadas. No fue sino hasta el año 2002, más de 30 años después de su descubrimiento, que recibió oficialmente su nombre: Hatzegopteryx thambema, o el monstruo alado de la cuenca de Hatzeg, en alusión tanto a la isla prehistórica donde habitó como a su asombrosa envergadura. Según estimaciones actuales, los ejemplares adultos habrían alcanzado una extensión alar similar a la del Quetzalcóatlus, rozando los 11 metros, equivalente a la envergadura de una avioneta Cessna 172. Aunque las dimensiones de Hatzegopteryx ya resultaban descomunales, ciertos indicios sugieren que su verdadero alcance pudo haber sido incluso mayor. El húmero recuperado, más largo que el de Quetzalcóatlus, llevó a algunos investigadores a plantear una posible envergadura cercana a los 12 metros, o 39 pies, lo que lo convertiría, al menos en teoría, en el ser volador más grande jamás conocido, superando tanto a otros pterosaurios como a cualquier ave. Aun si no alcanzó ese máximo hipotético, su constitución no deja lugar a dudas. Era un coloso incomparable. A diferencia de sus parientes más gráciles, Hatzegopteryx poseía un cuerpo extraordinariamente robusto, casi blindado, con una altura estimada de 5 metros, unos 16.5 pies, similar a una jirafa moderna. Esta solidez estructural, combinada con su tamaño alar, ha llevado a suponer que pesaba considerablemente más que otros pterosaurios gigantes, aunque hasta la fecha no se ha calculado una masa exacta. Su tamaño desproporcionado parece haber sido una consecuencia directa del lugar en el que vivió. La isla prehistórica de Hatzeg, parte de un extenso archipiélago europeo del Cretácico. Esta isla, que se estima comparable en tamaño a la actual Irlanda, se encontraba aislada por más de 300 kilómetros, o 190 millas, de mar profundo en todas direcciones. En su interior no vagaban terópodos gigantes, y los depredadores eran escasos, lo que permitió a Hatzegopteryx ocupar la cima de la cadena alimenticia sin competencia significativa.
Pero no solo su cuerpo alcanzó proporciones extraordinarias. Su cráneo, de aproximadamente 2.5 metros, 8 pies y 2 pulgadas, se cuenta entre los más grandes jamás vistos en un animal terrestre no marino. A diferencia de los cráneos delgados y alargados típicos en muchos pterosaurios, el suyo era compacto y poderoso, con crestas óseas bien marcadas donde en vida se habrían insertado potentes músculos. Este diseño se extendía hasta su cuello, corto y ancho en comparación con lo que cabría esperar en un pterosaurio. Estudios biomecánicos han demostrado que su estructura cervical era inusualmente resistente, con puntos de anclaje óseo que habrían soportado músculos capaces de sostener cargas descomunales. Algunas estimaciones sugieren que su cuello podía resistir fuerzas equivalentes a 10 veces el peso total de su cuerpo. Esta combinación de fuerza y proporciones letales ha llevado a muchos paleontólogos a pensar que Hatzegopteryx no solo era un planeador, sino un depredador activo capaz de cazar presas demasiado grandes para ser engullidas enteras. En un escenario tan particular como el de Hatzeg, donde la escasez de recursos limitaba el crecimiento de muchos dinosaurios, dando lugar a especies enanas como hadrosaurios y titanosaurios diminutos, este monstruo alado pudo haberse alimentado incluso de adultos de tamaño reducido. Su arma principal, ese cráneo gigantesco, hecho para aplastar, desgarrar y dominar. El reinado de Hatzegopteryx no se limitaba únicamente a su tamaño imponente. También se distinguía por la forma brutal con la que, se piensa, abatía a sus presas, ya fuera perforándose con el pico o aplastándolas con la fuerza de su cráneo descomunal. Lejos de especializarse en un tipo concreto de presa, este coloso era, según muchos paleontólogos, un forrajeador terrestre generalista, un depredador de oportunidad que patrullaba a pie las llanuras y bosques de su isla, cazando lo que pudiera abatir sin demasiado esfuerzo. Aunque su presencia se daba mayoritariamente en tierra firme, Hatzegopteryx no había perdido la capacidad de volar. Sus alas estaban completamente desarrolladas y mostraban una estructura similar a la de otros pterosaurios voladores, lo que indica que su tamaño no lo había condenado al suelo. Sin embargo, dada su apariencia florida, se cree que debió contar con mecanismos específicos para aligerar su cráneo y facilitar el despegue. La clave parece haber residido en la estructura interna del hueso. Tanto el cráneo como las alas contenían cavidades huecas y pequeñas perforaciones, similares en textura al poliestireno expandido, el material conocido en Estados Unidos como styrofoam, lo cual los hacía sorprendentemente ligeros y al mismo tiempo resistentes. No obstante, despegar no habría sido tarea fácil. Se ha propuesto que este gigante alado utilizaba sus extremidades como resortes, impulsando mediante un salto potente para ganar altura. En el aire, se pensó durante años que era un volador excepcional, capaz de recorrer grandes distancias sin detenerse. Pero estudios recientes han matizado esa idea, sugiriendo que, debido a su corpulencia, sus vuelos eran probablemente breves y estratégicos, reservados para desplazarse dentro de su territorio o localizar zonas de caza. La geografía de la isla de Hatzeg, densa en vegetación y entrelazada con ríos y arroyos, favorecía a un cazador con semejantes capacidades aéreas. Europa, en aquella época, gozaba de un clima cálido y húmedo, con ecosistemas subtropicales donde florecían plantas de origen tropical. En este paraíso natural, Hatzegopteryx dominaba sin rival, tanto en el suelo como en los cielos. Su lista potencial de presas era variada. La isla alberga numerosos dinosaurios enanos, resultado de la llamada nalización insular, un fenómeno evolutivo común en entornos con recursos limitados. Entre ellos se encontraron el Balaur, Mayarosaurus, Telmatosaurus, Strutiosaurus, Salmoxes, Payudititan, Barrosopus nemi, Heptasteornis, Elopteryx e incluso un terópodo aún sin nombre. También compartían el hábitat con pequeños reptiles, mamíferos primitivos y anfibios como Albanerpeton, Discoglossus, Barbatodon, Jainina, Litoboi, Icinodon, Doradodon, Cogayonon, Beclesius, Ayodaposuchus y una serpiente aún no identificada. Incluso otros pterosaurios habitaban la isla, aunque ninguno se acercaba a su tamaño. Se han hallado al menos 3 asdárquidos menores,
con envergaduras que oscilaban entre los 3.5 y los 5 metros, equivalentes a entre 11.5 y 16.4 pies, así como miembros de la familia Pteranodontidae, aún no descritos formalmente. Pero ninguno de ellos competía con Hatzegopteryx, quien ostentaba sin discusión el título del mayor carnívoro, soberano aéreo y terrestre, de un mundo insular forjado por el aislamiento. Así terminó el dominio de Hatzegopteryx, no por la fuerza de un rival, sino por el golpe ciego del cosmos. El impacto de un asteroide selló el destino del Cretácico, arrastrando consigo a los últimos pterosaurios y a los dinosaurios no avianos, en un silencio que pondría fin a una era de gigantes.